Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, con esa energía a tope que tanto nos gusta. Sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal. Ya saben, su espacio favorito para chismear un rato, emocionarnos con historias y, bueno, pasar un buen rato juntos. Hoy les traigo un vídeo que, déjenme decirles, está para morirse de la intriga. Si creían que ya lo habían visto todo, agárrense fuerte. Porque vamos a sumergirnos en una historia de esas que te dejan con el corazón en la garganta, de esas que te hacen gritarle a la pantalla y que al final, te hacen suspirar de alivio. Sí, ya saben de qué va la cosa, ¿verdad? Hoy hablamos de drama, de tensión, de peligro y por supuesto, de nuestro héroe favorito. ¿Listos para saber de qué estoy hablando? Prepárense porque les voy a contar todo sobre el asalto a la casa de Andy y cómo Kerem se convierte en el héroe inesperado. Así es, mi gente, prepárense para el drama total. Pero antes de que nos zambullamos en esta historia de infarto, un recordatorio rapidito: si eres nuevo por aquí, o si aún no te has suscrito, no esperes más. Dale clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras, nuestros chismecitos y todo lo que tenemos preparado para ustedes. Tu apoyo es lo más importante para mí y hace que todo esto sea posible. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la historia. La noche era oscura, silenciosa, como esas noches que presagian que algo no anda bien. Andy estaba en casa, revisando unos documentos del trabajo con la luz tenue de la lámpara iluminando su escritorio. Todo parecía tranquilo, quizás demasiado tranquilo. De repente un ruido sordo la sobresaltó. Al principio pensó que era el viento golpeando alguna ventana, pero el sonido se repitió, ahora más fuerte, acompañado de pasos apresurados fuera de su casa. Su corazón empezó a latir con fuerza, una sensación de incomodidad que le recorrió el cuerpo de pies a cabeza. Instintivamente se levantó de su silla y se acercó a la ventana, tratando de ver qué estaba pasando ahí afuera. Su mano temblaba mientras corría la cortina, y lo que vio la dejó helada. Siluetas oscuras se movían alrededor de su propiedad, rompiendo el silencio de la noche con murmullos amenazantes. El miedo la invadió como una ola helada. Era evidente que no eran vecinos curiosos, eran intrusos, y no venían con buenas intenciones. Se apresuró a cerrar con llave todas las puertas, tratando de mantener la calma mientras su mente corría a toda velocidad, buscando una salida, una solución. Cogió su teléfono, decidida a llamar a la policía, pero antes de que pudiera marcar el número, la puerta principal se abrió de golpe, astillas de madera volando por el aire. Su cuerpo se paralizó por el terror. Un grupo de hombres enmascarados irrumpió en su casa, con movimientos bruscos y voces ásperas. No había duda, eran ladrones, o peor aún, quién sabe qué estaban buscando en su casa. Andy se escondió tras un mueble intentando no hacer ruido, rezando para que no la encontraran. Su mente era un torbellino de pensamientos, miedo y angustia. Se sentía vulnerable, desprotegida, sola en la oscuridad. Los ladrones registraban la casa con violencia, tirando cosas, gritando órdenes entre ellos. El caos reinaba en su hogar, que ahora se había convertido en el escenario de una pesadilla. Mientras tanto, Kerem, que había terminado tarde de trabajar, conducía por las calles hacia su casa. Sentía una extraña inquietud, una corazonada que le decía que algo no andaba bien. Justo cuando pasaba por la calle de Andy notó algo inusual. Vio movimientos sospechosos alrededor de la casa de su amiga, las luces se encendían y se apagaban de forma errática, y unos coches extraños estacionados en la calle. Su instinto se activó de inmediato. Frenó el coche a un lado de la calle y observó con atención lo que estaba pasando. No necesitó más para darse cuenta de que Andy estaba en peligro. Sin dudarlo un segundo, apagó el motor, salió del coche y corrió hacia la casa. La adrenalina recorría sus venas. No tenía un plan concreto, solo la determinación de ayudar a Andy. Se acercó a la puerta, que aún estaba medio abierta por el asalto, y escuchó las voces alteradas de los intrusos. El corazón le latía a 1000 por hora. Su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. Sabía que no podía simplemente entrar sin más, debía ser cauteloso, buscar una estrategia, algo que le permitiera actuar sin poner en peligro aún más la situación. Kerem era una persona normal, no un superhéroe, pero en ese momento, la necesidad de proteger a Andy le dio una fuerza que no sabía que tenía.
Se fijó en una ventana lateral, que estaba entreabierta, un pequeño resquicio que podía ser su oportunidad. Con cuidado y sigilo, se acercó a la ventana y logró abrirla lo suficiente para colarse dentro. Apenas había entrado cuando escuchó el grito ahogado de Andy. La angustia le subió por la garganta y sintió con acento la adrenalina correr aún más rápido por sus venas. Sabía que no podía perder tiempo, debía actuar ahora. Kerem se movió con cautela por la casa, intentando no hacer ruido, esquivando los obstáculos. Los ladrones estaban demasiado ocupados registrando el salón para percatarse de su presencia. Él sabía que la ventaja era suya, que tenía que aprovechar cada oportunidad para proteger a Andy. La tensión era palpable, se sentía como si el aire se hubiera vuelto más denso y pesado. Cada segundo contaba. Andy seguía escondida tras el mueble con el corazón latiendo con fuerza. Podía escuchar los movimientos y las voces de los ladrones muy cerca, lo que aumentaba su miedo y su desesperación. Rezaba para que la policía llegara pronto, pero cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. De repente uno de los ladrones se acercó al mueble tras el que se escondía. Su respiración se aceleró y cerró los ojos con fuerza, esperando lo peor. El ladrón extendió la mano para mover el mueble y, en ese instante, un grito irrumpió en el silencio. Kerem había irrumpido en la habitación y se lanzó contra el ladrón, tomándolo por sorpresa. Los otros ladrones se giraron, confusos y alarmados. La situación había cambiado en un segundo. Los ladrones, que hasta hace poco habían tenido el control absoluto, se veían ahora frente a una amenaza que no esperaban. Kerem no era un experto en combate, pero su determinación y su deseo de proteger a Andy le daban una fuerza inusitada. La pelea había comenzado. Puñetazos y patadas iban y venían, mientras Andy observaba todo con horror desde su escondite. Se sentía impotente sin poder hacer nada para ayudar a Kerem. Los ladrones eran más fuertes y estaban mejor armados, pero Kerem se movía con agilidad, intentando esquivar los golpes y ganar tiempo hasta que llegara la policía. El enfrentamiento se extendió por toda la sala, con los objetos cayendo y rompiéndose a su paso. La situación era caótica, peligrosa. En un momento de confusión, Andy aprovechó para salir de su escondite e intentó llegar a su teléfono para llamar a la policía de nuevo. Sin embargo, uno de los ladrones la vio y se lanzó hacia ella. Andy sintió el terror de nuevo, esta vez más intenso que antes. Kerem, al ver que uno de los ladrones se dirigía hacia Andy, sintió una punzada de angustia. Sus fuerzas parecían renovarse ante el peligro que corría ella. Ignorando los golpes que recibía, se lanzó hacia el ladrón, agarrándolo por el brazo y tirándolo hacia el suelo. El ladrón cayó con fuerza, pero se levantó rápidamente, más furioso que antes. La pelea continuó, ahora con más intensidad y más peligro. Los ladrones, dándose cuenta de que Kerem era una amenaza real, comenzaron a atacarlo en grupo. Kerem intentaba defenderse, pero el número de atacantes era superior y comenzaba a sentir el cansancio y el dolor. Sin embargo, en ningún momento se rindió. Su objetivo era proteger a Andy y estaba dispuesto a darlo todo por ella. Andy, mientras tanto, intentaba desesperadamente usar el teléfono, pero los nervios le impedían marcar el número correctamente. Al final, con las manos temblorosas, logró marcar el número de emergencia y dar aviso a la policía. Ahora, solo les quedaba aguantar hasta que llegara la ayuda. La pelea se había trasladado al salón, donde los ladrones habían desordenado todo. Kerem, aunque herido y cansado, seguía defendiéndose con valentía. Utilizaba todos los objetos a su alrededor para protegerse y atacar. La tensión era máxima. Andy no podía dejar de mirar, con el corazón en la garganta, como Kerem arriesgaba su vida para salvarla. Nunca se había imaginado que él, su amigo, pudiera ser capaz de hacer algo así. Sus sentimientos, antes de pura amistad, comenzaron a transformarse en algo más. La admiración y la gratitud se mezclaban con una emoción que no lograba identificar. En un momento de distracción de los ladrones, Kerem logró derribar a uno de ellos y desarmarlo. Con la pistola en la mano, y con una mirada de determinación, se enfrentó a los demás, dándoles un ultimátum para que se rindieran. Los ladrones, al ver que la situación se había vuelto en su contra, empezaron a retroceder, pero seguían sin rendirse. Justo en ese momento, las sirenas de la policía irrumpieron en la noche, anunciando la llegada de la ayuda. Los ladrones, al ver que estaban rodeados, decidieron huir.
Saltaron por la ventana y corrieron hacia los coches que les esperaban en la calle. La policía, que ya estaba preparada, los detuvo en plena fuga, poniendo fin al asalto. Kerem, exhausto y herido, se desplomó en el suelo. Ande corrió hacia él, abrazándolo con fuerza, con lágrimas en los ojos. Estaba aliviada, agradecida, pero sobre todo orgullosa de su amigo, de su héroe. Los paramédicos llegaron rápidamente y atendieron las heridas de Kerem, mientras la policía tomaba declaraciones a Ande y aseguraba la casa. El caos había terminado y la calma había vuelto, aunque con una sensación de respiro y de alivio mezclados con el miedo vivido. Durante las siguientes horas, la casa se convirtió en un ir y venir de policías, paramédicos y vecinos curiosos. Ande, abrazada a Kerem, se dio cuenta del gran peligro que habían corrido y del gran valor que él había demostrado. Su corazón se había llenado de un cariño aún mayor por él, un cariño que iba más allá de la amistad. Kerem, por su parte, aunque estaba herido y agotado, se sentía satisfecho por haber podido proteger a Ande. Ella era muy importante para él y no podía soportar verla en peligro. En ese momento, también se dio cuenta de que sus sentimientos por Ande eran más profundos de lo que había creído. El asalto a su casa había sido el catalizador que había sacudido sus emociones y les había permitido verse bajo una nueva luz. Esa noche la oscuridad y el miedo se habían transformado en un sentimiento de esperanza y de amor. Ambos sabían que nada volvería a ser como antes. La experiencia vivida les había unido aún más, y había creado un vínculo más fuerte entre ellos. Y bueno, mi gente, ¿qué les pareció esta historia? De infarto, ¿verdad? Un drama total, pero con un final feliz. Vaya noche la que vivieron Ande y Kerem. Sin duda una experiencia que nunca olvidarán. Hemos visto cómo el peligro puede surgir de la nada y cómo a veces, los héroes más inesperados aparecen cuando más los necesitamos. Hemos sido testigos de la valentía de Kerem, que arriesgó su vida por proteger a Ande, demostrando que el verdadero heroísmo no está en tener superpoderes, sino en tener un gran corazón. También hemos visto cómo los sentimientos pueden florecer en los momentos más inesperados, cómo el miedo y la adversidad pueden unir a las personas y crear lazos más fuertes. Ande y Kerem, sin duda, vivirán una historia de amor muy intensa después de esta experiencia traumática. Ahora, más que nunca, sabemos que se necesitan el uno al otro. En fin, mi gente, espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí. Que hayan sentido toda la tensión y la emoción de esta historia. Que hayan aprendido que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Y sobre todo, que hayan entendido que el amor puede surgir en los momentos más inesperados. Si este vídeo te gustó, no te olvides de darle like, dejar tu comentario contándome qué te pareció la historia y qué esperas que pase entre Ande y Kerem. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que también se emocionen con esta aventura y por supuesto, no olvides suscribirte a mi canal. Ya sabes, aquí siempre tendremos historias increíbles para compartir. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Recuerda que tu apoyo es lo más importante para mí y que gracias a ti, este canal sigue creciendo. Gracias de corazón por estar ahí, por cada like, por cada comentario y por cada suscripción. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más chismes y mucha más emoción. Hasta la próxima, mi gente hermosa. Cuídense mucho.